Estamos a finales del siglo III y el Imperio Romano, ese gigante que dominó el mundo, es ahora un gigante con pies de barro, a punto de desmoronarse. Hoy vamos a sumergirnos en una de las épocas más convulsas y fascinantes de su historia, el Bajo Imperio. Y lo haremos a través de dos figuras clave, Diocleciano y Constantino. Vamos a ver cómo estos dos emperadores se encontraron con un imperio en ruinas y básicamente lo reinventaron desde los cimientos. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se hace cuando todo se viene abajo? Y ojo, no estamos hablando de un simple bache o de una crisis pasajera. Esto era un colapso total, en todos los frentes, militar, político, económico. Para sobrevivir hacían falta medidas drásticas, soluciones que para un romano de la época de Augusto sonarían a pura ciencia ficción. Vale, para hacernos una idea de la escala de las reformas que se avecinan, primero tenemos que meternos de lleno en el fango, en la catástrofe. ¿Qué tan mal estaban las cosas realmente? Pues vamos a verlo. A ver, para empezar, la figura del emperador era un chiste macabro. Pensadlo un momento. En solo 50 años, entre el 235 y el 284, hubo más de 20 emperadores, y casi todos, claro, acabaron asesinados. Era un bucle sin fin, de golpes de estado y guerras civiles. El ejército, que en teoría debía proteger el imperio, era en realidad el que ponía y quitaba emperadores como si fueran cromos. Y claro, mientras dentro se mataban entre ellos, ¿qué pasaba fuera? Pues que las fronteras eran un coladero. Por el norte, los pueblos germanos no paraban de entrar. Por el este, el imperio persa volvía a ser una amenaza muy seria. Y por si fuera poco, dentro del propio imperio, el bandolerismo convertía las famosas calzadas romanas en auténticas trampas mortales. Viajar era jugarse la vida. ¿Y cómo se paga un ejército tan enorme y tan rebelde? Pues exprimiendo a la gente con impuestos brutales. Para colmo, la moneda, el denario de plata, cada vez tenía menos plata y más de cualquier otra cosa. Su valor se desplomó y la inflación se disparó. El resultado, el comercio se hundió, las ciudades se vaciaron y los talleres dejaron de producir. La economía sencillamente estaba rota. Todo esto, como es lógico, tuvo unas consecuencias sociales tremendas. Las ciudades, que habían sido el corazón de Roma, empezaron a decaer. La gente se escapaba al campo buscando la protección de los grandes terratenientes. Y aquí vemos nacer una figura clave, el colonus. En teoría, era un campesino libre. En la práctica, estaba atado a la tierra, no podía irse. ¿Nos suena de algo? Claro, es que estamos viendo aquí mismo el germen de lo que luego será la servidumbre feudal de la Edad Media. Pero justo cuando todo parece perdido, en el año 284, aparece un personaje que va a cambiar las reglas del juego, un militar de origen humilde llamado Diocleciano. Y él no era de los de poner tiritas, vio que el problema no era una herida, sino que el cuerpo entero estaba enfermo, hacía falta una cirugía radical. Y lo primero que hizo fue un cambio de mentalidad, una auténtica bomba ideológica. Se acabó ese cuento de que el emperador era el primer ciudadano, el princeps. Nada de eso. Diocleciano instaura lo que conocemos como el dominado. El emperador es ahora un dominus et deus, un señor y un dios, rodeado de un lujo y una pompa oriental para que a nadie, absolutamente a nadie, se le ocurriera dudar de dónde venía su poder. De los dioses, no de los hombres. Su plan fue un ataque total, a 3 bandas. En lo militar, duplicó el tamaño del ejército, pero lo hizo con cabeza. Creó unas tropas fijas en las fronteras, los limitanei, y un nuevo ejército de élite móvil, los comitatenses, para actuar como una fuerza de reacción rápida. En lo administrativo, para que ningún general se hiciera demasiado fuerte, dividió las provincias, las hizo más pequeñas, más manejables y mucho más difíciles de usar para rebelarse. Y en lo económico, pues intentó poner orden con una profunda reforma fiscal y monetaria. Pero sin duda, la joya de la corona, su idea más rompedora, fue en la política. Para parar de una vez por todas ese ciclo de asesinatos y guerras, Diocleciano se dio cuenta de algo fundamental. Un solo hombre ya no podía con todo. Era imposible. Así que hizo lo impensable, compartir el poder. Y de ahí nace la tetrarquía, el gobierno de 4. El imperio se partió en 2, Oriente y Occidente. En cada mitad, un emperador principal, el Augusto, y a su lado su sucesor ya elegido, el César. Diocleciano se quedó con Oriente como Augusto y puso a Maximiano en Occidente. Luego, cada uno eligió a su César. La idea sobre el papel era genial. Cubrías todos los frentes y, lo más importante, resolvías el eterno problema de la sucesión. Claro, para que este sistema de 4 gobernantes no fuera un caos, había que organizar el territorio. Y para eso se creó una nueva capa administrativa, las diócesis. Como vemos en el mapa, cada tetrarca controlaba unas cuantas diócesis y cada diócesis agrupaba a varias de esas provincias pequeñitas que había creado. Era un sistema mucho más ordenado, mucho más directo y eficaz. Y ojo que esto es importantísimo.
El sistema no se aguantaba solo por las legiones, se apoyaba en una nueva ideología. Diocleciano se autoproclamó descendiente de Júpiter, se hizo llamar Jovio. A Maximiano lo vinculó con Hércules, convirtiéndolo en Herculio. ¿Qué significa esto? Que su poder ya no venía de una votación del Senado o del apoyo del pueblo, venía directamente de los dioses. Era una forma de blindar su autoridad. La tetrarquía funcionó, le dio un respiro muy necesario al imperio, pero era un sistema que dependía demasiado de la voluntad de sus creadores. Cuando Diocleciano abdicó voluntariamente, algo insólito, todo saltó por los aires en una nueva ronda de guerras civiles. Y de ese caos va a surgir el hombre que rematará la faena, pero llevándola por un camino totalmente inesperado: Constantino. El ascenso de Constantino fue una carrera meteórica y sangrienta. En el 312 tenemos la famosísima batalla del Puente Milvio, donde derrota a Magencio. A partir de ahí fue eliminando rivales uno tras otro, hasta que finalmente, en el 324, vence a Licinio y se queda solo. Se convierte en el único dueño y señor de todo el Imperio Romano. Adiós el experimento de la tetrarquía. Y aquí está el gran giro de guión. Constantino había aprendido la lección de Diocleciano. El poder absoluto necesita una base divina. Pero él fue mucho más allá. En vez de apoyarse en Júpiter y Hércules, que ya sonaban un poco a viejo, apostó por una fuerza emergente, mucho más poderosa y unificadora: el monoteísmo cristiano. La idea era de una simpleza aplastante: un solo Dios en el cielo, un solo emperador en la tierra. Así que su proyecto fue una especie de Diocleciano 2.0, pero con actualizaciones clave. Mantuvo toda la maquinaria burocrática y militar, porque esto funcionaba, pero se cargó la idea de gobernar entre varios para volver a la monarquía absoluta. Y, muy importante, hereditaria. Vio en la Iglesia cristiana, que estaba súper bien organizada, el pegamento ideológico perfecto para un imperio tan diverso. Y como broche de oro, el gran gesto simbólico: fundar una capital a su medida, una nueva Roma en Oriente, Constantinopla. Bien, hemos visto el caos y las soluciones. Ahora toca hacer balance. ¿Qué tipo de imperio nos dejaron Diocleciano y Constantino? Porque desde luego no se parecía en nada al de Augusto o Trajano. Para entender la nueva sociedad, tenemos que rebobinar un poquito. Aquella vieja distinción entre ciudadano romano y no ciudadano ya no significaba gran cosa. Un siglo antes, en el 212, el emperador Caracalla le había dado la ciudadanía prácticamente a todo el mundo libre del imperio, así que ser ciudadano ya no te hacía especial. Lo que surgió en su lugar fue una división social mucho más dura, basada puramente en el dinero y el poder. Por un lado estaban los honestiores, los honorables, la élite, los senadores, los altos funcionarios, los ricos. Por otro, la inmensa mayoría, los humiliores, los humildes. Y lo peor es que estabas atado a tu condición. Si tu padre era panadero, tú serías panadero. Si eras soldado, tú serías soldado. La movilidad social se acabó. Así que si tuviéramos que hacer una foto final de este bajo imperio, ¿qué veríamos? Pues veríamos un estado súper centralizado, burocrático, casi totalitario, un emperador con un poder absoluto casi divino, una sociedad de clases muy rígida, hereditaria, y dos cosas nuevas y fundamentales: la Iglesia cristiana metida hasta la médula del poder estatal y un imperio cuyo corazón económico y político ya no estaba en Roma, sino en Oriente. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Sin duda, Diocleciano y Constantino evitaron que Roma se desintegrara en el siglo III. Lo salvaron, sí, pero ¿a qué precio? ¿Este nuevo imperio, autocrático cristiano con su capital en Constantinopla, seguía siendo el imperio romano? ¿O lo que hicieron en realidad fue construir sobre sus ruinas algo totalmente distinto?